Hola, hola queridos hermanos, estamos aquí iniciando este curso o catequesis para los padres que están llevando sus hijos a la primera comunión en la iglesia de Santa Mónica, en la ciudad de Dallas, Texas. Eh, Como primera iniciación en este año, vamos a tener un curso de iniciación bíblica que se resume en una frase que dice: entendiendo la Biblia, viviendo la palabra. Que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento. Eso es como el preámbulo, como la invitación que nos convoca el día de hoy para que nosotros podamos tener este encuentro con el Señor. Quienes vamos a estar encargados: mi esposa Luz Elena Giraldo, mi nombre es Jorge Iván Giraldo, somos colombianos. En este momento me encuentro con ustedes solamente porque mi esposa está atendiendo a nuestra hija que acaba de tener un bebé que se llama Tomás William, un bebé prematuro. Ella se encuentra en el hospital, tuvo unas complicaciones de último momento, pero al final todo se encuentra bien, todo está en control y afortunadamente ella y su hijo se encuentran en buenas condiciones y con la ayuda de Dios pues todo va a ser mucho mejor. Espero que en otras catequesis me acompañe para que ella también nos dé la luz que necesitamos y que el Espíritu Santo también obre a través de su historia, de sus conocimientos y de su experiencia en la vida espiritual, y crezcamos todos en nuestra fe. Para comenzar el día de hoy, tomemos una oración inicial y pongámonos en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Postrados a tus pies, Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseñas continuamente, tu, tu sacratísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Amén. El tema de hoy es un tema que nos cuestiona y nos lleva a tener muchas veces una intimidad con el Señor, y es la revelación de Dios. Dios se revela y se manifiesta al hombre de diferentes formas y de distintas maneras. Entonces, a lo largo de esta catequesis, trataremos de entender qué es la revelación. Para los cristianos católicos, la revelación es un acto de Dios por el cual se revela a los hombres de dos maneras. La primera manera es una manera natural. La revelación natural es una manifestación a partir de la realidad del universo, la naturaleza, el mismo ser humano, o sea, toda la creación. El hombre puede, por analogía y con el solo uso de la luz natural de la razón, llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un Dios creador. Dios crea el universo, inmerso en ese universo nos crea a nosotros los hombres, y a través de toda su creación, Dios, siendo nosotros creados por Él, se manifiesta también a nosotros mismos. Nos asombra el mismo milagro que les estaba comentando, el nacimiento de mi nieto, el mismo milagro del nacimiento de sus hijos, el mismo milagro de un amanecer, de contemplar un atardecer, el mismo milagro de ver crecer las plantas, el mismo milagro de cosechar y de poder
extasiarnos frente a la naturaleza, frente al aire que respiramos, frente a la inmensidad del mar. Todos hemos tenido esta oportunidad de ver a través de las obras de Dios que las tenemos contempladas en la naturaleza, su grandeza. Entonces, esa es una de las maneras en que Dios se manifiesta, viendo un cielo estrellado, esa inmensidad que se ve como un resplandor de la creación y que en la cual nosotros somos tan pequeños y tan indefensos muchas veces. Entonces nos lleva a ese pensamiento: ¿quién lo ha creado? Esta maravilla, esta perfección que es todo lo que está a nuestro alrededor hecho por Dios. Y ahí vemos la grandeza y vemos la presencia de Dios. Pero Dios también se manifiesta de una manera sobrenatural. La revelación sobrenatural es una acción más específica y directa de Dios para manifestarse por una libre iniciativa suya, de modo que trascienda las realidades naturales. Entonces Dios también se nos revela de una manera personal e íntima a nosotros mismos. Muchas veces en los acontecimientos de nuestra vida, en lo que podemos nosotros ver y palpar a través de nuestras vidas, en el sufrimiento y en el consuelo que podemos tener, y en ver que muchas veces en nuestras fuerzas no somos capaces de alcanzar o de lograr muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, una enfermedad. Nosotros estamos impotentes frente a esa enfermedad, pero con la ayuda de Dios, en muchas ocasiones logramos sobrepasar la enfermedad y llegar a tener y a restablecer nuestra salud. Pero muchas veces lo hemos visto en nuestros parientes que ya se han ido, que quizás ellos en la fe y en la fortaleza piden a Dios la curación de su enfermedad, y paulatinamente vemos que el Señor obra en ellos y empezamos a ver la aceptación por parte de ellos de su enfermedad y la aceptación de su realidad. Ahí también obra el Señor. Es algo que ocurre de una manera milagrosa y de una manera en la cual Cristo está siempre presente. La revelación la podemos encontrar en la Biblia. La revelación es un hecho histórico, perceptible. Sus intermediarios son conocidos, algunos como profetas. Sus palabras se han conservado directamente en una tradición sólida. La tradición de la iglesia es recoger toda la vida espiritual que ha tenido el Señor Dios en cada una de las manifestaciones que ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios se ha ido revelando en diferentes instancias a diferentes personas, de una manera directa, como lo hizo a Moisés, como lo hizo a Abraham, y a través del pueblo de Israel, esta revelación de Dios ha llegado hasta nosotros. Para un cristiano, creer es acoger esta revelación que llega a los hombres traída por la historia. Entonces, viene traída por la historia, ¿por qué? Porque todo este bagaje, todo este conocimiento, todos estos hechos que han sucedido de una manera real y contundente a lo largo de los siglos, se está recopilada y está, por decirlo, sucinta en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Por eso una de las formas y de las maneras en que Dios se revela, esta forma natural, toda la creación, es a través de la Biblia, a través de su palabra y a través de todo el testimonio que tenemos nosotros de hechos y acontecimientos que forman nuestra espiritualidad
católica y cristiana. Ante la limitación que tenemos de conocer a Dios, Él sale a nuestro encuentro. Ante la profunda necesidad que el hombre tiene de conocerlo y encontrarse con Él, Dios no lo abandona. Dios nunca ha sido indiferente con nosotros. Por una u otra vez nos busca para ayudarnos. ¿Por qué? Porque nos ama y desde su libertad se da y se revela al hombre. La religión de la Biblia está fundada en una revelación histórica. Es un hecho, la situación aparte en medio de las religiones. Algunas de ellas no recurren en absoluto a la revelación. Muchas otras religiones no acuden directamente a esa revelación de Dios, sino a la revelación a través de. Pero Dios, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos se revela directamente a los hombres de una manera fuerte que impacta nuestra relación con Él. Y la pregunta es, ¿por qué esta revelación? ¿Por qué Dios se revela a los hombres? ¿Qué necesidad tiene Dios en su infinita creación, en su infinito ser que es la necesidad de revelarse a una criatura como lo somos nosotros? ¿Por qué Dios viene a nuestro encuentro? ¿Por qué Él está presente en cada una de nuestros acontecimientos y de nuestra vida y de nuestra historia? ¿Por qué Dios tiene esa gracia especial con nosotros, sus criaturas? Y solamente podríamos encontrar una sola razón: por amor. Dios, que es amor, se revela a nosotros por ese mismo amor, para que el hombre, a través de su relación, pueda encontrar un camino de salvación. Vamos a mirar unos videos que van a ser de ayuda para nosotros y poder entrar a comprender esto, el significado y la importancia que tiene en nuestra vida la revelación. Y precisamente esta revelación que tiene Dios con nosotros. El primero es, ¿por qué Dios se revela a sí mismo? Bueno, vamos a ver. Ya debe estar en sus pantallas. Revela a sí mismo. El hombre es Esperemos que lo estén pudiendo ver. Dame un segundo. Creo que aquí tenemos algo que no está funcionando correctamente. Ok, estoy acá. Ok, ahí ya está. Entonces, vamos a que lo puedan ver. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo? El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela
Es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si Él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan y puede ser la siguiente: porque Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui. Es como Santo Tomás de Aquino lo expresó. El bien es difusivo de sí mismo. El bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. Bueno, llega aquí otro video que nos puede ayudar a conocer cómo se ha revelado Dios. Oh, todavía estoy aprendiendo a manejar estos programas. Es una nueva experiencia para mí también. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y poder eh, tener un mejor manejo de estos medios que el mundo moderno está dando y esta pandemia. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos, porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas.
Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un periodo de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolomeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. Bueno, hemos visto en estos videos por qué Dios se revela, cómo se ha revelado y ahora vamos a mirar cómo se transmite la revelación, cómo se ha transmitido la revelación a lo largo de la historia y a lo largo de todo nuestro caminar espiritual en busca de este Dios. Porque también hay una parte que nace de la necesidad del hombre de conocer a Dios. Y también nosotros somos parte de esa historia. Y en esa historia nosotros también nos congraciamos y nos encontramos con el Señor. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros.
porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro, mejor dicho, él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad y no por ningún libro que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Bueno, entonces ya tenemos la idea de lo que es la revelación, cómo se revela Dios, cómo se revela Dios a sí mismo, de qué forma, la forma natural, la forma sobrenatural. Y entonces también tenemos que ver que nuestra iglesia, a través del catecismo, viene nuestro auxilio, viene como una forma, una manera de ayudarnos a nosotros para poder entender cada una de estas cosas que Dios va dando a los hombres. El catecismo nos dice en el capítulo segundo, Dios sale al encuentro del hombre. Mediante la razón natural, el hombre puede
conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Estas son decisiones que solamente se encuentran en la voluntad de Dios y en las cuales nosotros los hombres no tenemos ninguna injerencia. Por eso en la confusión y en los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida o en el conjunto de la humanidad como esta pandemia, Dios sale al encuentro del hombre. Dios se manifiesta y se hace presente. Y es que Dios está infinitamente por encima de los pensamientos y de las palabras del hombre. Es un Dios escondido, tanto más inaccesible por el pecado que hizo perder al hombre su familiaridad con él. Sus designios son un misterio. Dirige los pasos del hombre sin que éste comprenda el camino. ¿Quién comprende el camino que tiene en su vida? Siempre es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estos hechos y estos acontecimientos? Y aún así, Dios está manejando y está en control de ese camino. En conflicto con los enigmas de su existencia, no puede el hombre hallar por sí mismo las claridades necesarias. Le es necesario volverse hacia aquel cuyas cosas están ocultas, para que él le descubra estos secretos en que no es posible penetrar, para que le haga ver su gloria. Ahora bien, aún antes de que el hombre se vuelva hacia Dios, Dios mismo toma la iniciativa y le habla a él primero. Dios nos busca a nosotros aún cuando éramos paganos, aún cuando éramos pecadores. Dios viene a nuestro encuentro. Si de encontrar razones podemos decir que Dios se revela por sí misma, por su misma esencia, que es el amor. Esa es una de las razones que podemos nosotros entender y poder llevar a nuestra razón. Que Dios se revela a sí mismo por lo que es Él en su esencia, amor. Dios ama tanto al ser humano que sale a su encuentro para ayudarlo. Sale a su encuentro como el Padre sale al encuentro del Hijo pródigo. Dios nos habla como amigo, como Padre. Por lo tanto, nos quiere hacer partícipe de su compañía, como Cristo con los apóstoles camino de Emaús. Recordemos que Dios no tenía obligación alguna de hacerlo, de revelarse, pero lo hace libremente. Es una de las maravillas de nuestro Dios, la misericordia y la revelación que libremente hace a nosotros por iniciativa propia y por un gran misterio que es esa revelación de Dios, para tener esa relación con un Dios vivo, presente y actuante en nuestra vida. Ahora pensemos que nosotros hemos hecho cosas por amor. ¿Por a qué personas nosotros hemos hecho actos de amor? ¿Y qué ha significado estos actos de amor? No solamente para la persona a la cual tú le has manifestado y le has entregado, le has dado este acto generosamente, sino para ti. ¿Qué ha significado para ti ese acto de amor?
el acto de amor que tú puedes tener con alguien que tú amas profundamente, pero que te ha ofendido. Ese acto de amor de perdón, el acto de amor de perdón que tú tienes con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, y aún más profundo, el acto de amor de perdón a tus enemigos. ¿Tú qué cosas has hecho en tu vida por amor? Eso es lo que te quiero dejar en un momento y en un espacio de reflexión. Lo que tú has hecho, lo que tú puedas encontrar en tu vida como un significado profundo de lo que tú entiendes en tu vida, en tu existencia, en tu caminar, en tu vida espiritual por amor, y el hecho significativo en el cual tú lo has dado generosa, espontáneamente y libre. Ese es un buen trabajo, un buen inicio para que en esta catequesis tú puedas entender y descubrir este Dios grande que tenemos como Padre, cercano a nosotros, y en el cual te invito a que te relaciones, que tengas constantemente una presencia. ¿Y cómo podemos tener nosotros esa presencia constante con el Señor de su revelación? Pues a través de la escritura, a través de las lecturas bíblicas y principalmente a través de la oración. Y aquí vamos a mirar eh, lo que es la oración y una guía que no es la única, hay diferentes formas y diferentes carismas, los cuales nos invocan y nos convocan a la oración. Y tú también puedes encontrar tu propia manera de tener esta oración. Este es simplemente un pequeño método, por decirlo de alguna manera, que les queremos compartir para que a través de él ustedes puedan tener un crecimiento espiritual, acompañando también a estos pequeños hijos que se están preparando para la primera comunión. Eh, en, en una oración, pues primero tenemos la bendición, como una invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y un acto penitencial. ¿Qué es un acto penitencial? Para que tengamos como la idea concreta de lo que es y por qué y para qué nosotros tenemos que, al comenzar nuestra oración, pedirle perdón a Dios y entender lo que significa para nosotros el pecado y conocernos en ese pecado para que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquellos creyentes que están arrepentidos de sus pecados y buscan el perdón de Dios deben practicar esta oración conocida como el acto penitencial, mediante el canto de estas palabras ante el Señor. Se está reconociendo de manera humilde todas las faltas que se han cometido, su arrepentimiento ante estas y finalmente implorando por la misericordia del Santísimo, cuyo perdón es lo único que traerá paz al corazón de los pecadores. La importancia de esta oración recae en que los hijos de Dios debemos estar en un constante ciclo de conversión para poder alcanzar el completo y absoluto perdón divino del Padre. Un ejemplo de un acto de contrición podría ser: Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor ya Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es más o menos esta la idea, tener un acto penitencial, un reconocimiento de nuestra naturaleza, un pedir a nuestro Dios que nos perdone y que nos acepte y poder entrar en esa intimidad con este Dios misericordioso. Luego, debemos de tener una lectura bíblica
En este caso tenemos la lectura del Evangelio según San Mateo. En aquellos tiempos dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por la jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, y también vosotros a mi viña, los pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Lectura de una cita bíblica que nos ayuda a comprender las enseñanzas de Cristo. Esta es una de las maneras que tenemos para la oración. Primero una invocación del Padre, de Dios, del Espíritu Santo, luego un acto penitencial, luego una lectura bíblica y deberemos buscar una lectura espiritual, una lectura de algún sacerdote o un teólogo o alguien que tenga luz que nos ilumine y nos guíe a nosotros para poder comprender lo que el Señor quiere darnos a través de cada una de estas palabras. Encontré esta lectura espiritual en relación con este Evangelio. Para entender mejor la parábola, hay que tener en cuenta que el trabajo de sol a sol era 12 horas, que se dividían habitualmente de 3 en 3. Supongamos que de 6 de la mañana a 6 de la tarde, los primeros jornaleros fueron contratados a las 6 de la mañana y los últimos a las 5 de la tarde. La 11ª hora. Por eso a ellos les dice el dueño de la viña, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Podemos imaginarnos el contexto histórico de esta parábola, de Jesús en la actualidad, de recibir y acoger a los pecadores contra la mentalidad legalista y puritana de los controladores de las leyes de pureza y santidad. Y de la misma manera podemos suponer un contexto eclesial de la comunidad de Mateo, quien quiere explicar a algunos judío-cristianos que la llamada de los paganos y la respuesta generosa les ha situado en el mismo plano de la salvación que a ellos. Todo en la parábola es desconcertante y a la vez original. El gran maestro en la interpretación de las parábolas, Jeremías, pone de manifiesto el contraste que existe entre esta
de Jesús y una que se nos transmite en el Talmud de Jerusalén sobre el Rabí Bun, quien murió joven y el que hizo el elegio fúnebre lo alabó porque en pocos años había hecho lo que otros en 100 años. Pero no es este el caso de la parábola de los obreros de la viña que son llamados a última hora. A estos no se dice nada de su eficacia y dedicación. Entonces, estas guías, estas lecturas espirituales de alguien que tenga un profundo conocimiento y que nos puede dar luces, es una ayuda importante. Entonces ya tenemos una invocación de la Trinidad, un acto penitencial, una lectura bíblica y tenemos una lectura espiritual que vaya acompañada de esta lectura bíblica. Luego podemos nosotros tener unos pocos minutos de una meditación donde nos hagamos preguntas como ¿qué nos dice Dios? ¿Qué dice Dios en tu vida? ¿Qué dice Dios en tu historia? ¿Qué dice Dios en el presente? Es preguntarnos y cuestionarnos nosotros íntimamente en un diálogo íntimo con el Señor de lo que Él quiere a través de esta palabra relacionado con los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra vida y en hechos y acontecimientos que pueden haber sucedido en nuestra vida y que están marcando de una u otra manera nuestra existencia. Luego de ese pequeño acto de meditación, entonces entramos ya a tener una acción de gracia. Entonces, vuelvo y recapitulo. Tenemos la invocación de la Trinidad, tenemos el acto penitencial, donde nos arrepentimos de nuestros pecados para poder entrar en esta intimidad con el Señor. Tenemos una lectura bíblica, tenemos una lectura que nos ayuda a entender, a comprender la lectura bíblica. Es una lectura espiritual por alguien que tenga conocimiento, un sacerdote, o alguien que ustedes puedan encontrar de una diferente manera en su medio digital o en lecturas que encuentren de alguna manera. Y luego tenemos una meditación para luego terminar con una acción de gracia. ¿Cómo puede ser una acción de gracia? Pues hay diferentes maneras y formas de hacerlo. Hay una que podríamos tener aquí a manera de ejemplo. Cada quien puede tener su acción de gracia que nazca y salga del corazón. Bendito seas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, porque a ti debemos el ser, a ti la gracia con que nos habéis colmado en el curso de la vida, por la infinita perfección de tu ser y tu gran gloria, te damos gracias, Señor. Y podemos terminar con el Padre Nuestro. En este caso terminemos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú seas entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta forma podemos terminar una lectura, una oración que podemos hacer en familia, podemos hacer personalmente, individualmente, o una oración que podemos hacer en nuestros pequeños grupos o comunidades cristianas. Ya para terminar, queremos que de esta catequesis ustedes marquen una hoja con su nombre y el de su hijo y respondan dos preguntas. ¿Por qué cree usted que Dios se revela a los hombres? Y otra, ¿cómo se ha revelado Dios en su vida y en su familia? Es una respuesta sencillas, claras, precisas y en la que tiene que ver con su vida y con su familia. No tienen que entrar a hacer confesiones de cosas que ustedes no quieran hacer, simplemente lo que puedan expresar y manifestar
de una manera sencilla, tranquila, sin ninguna preocupación. Simplemente es para tener nosotros la idea si hemos logrado el objetivo de poder que ustedes tengan a través de estas catequesis un conocimiento y una relación con el Señor. Lleve su respuesta a la oficina Santa Mónica, dirigida a Patricia Jauregui. La fecha límite es el próximo viernes, septiembre 25 del 2020. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por hacerlo. Y entonces tendríamos ya aquí para recapitular y para tener nosotros una idea general de lo que hemos hecho. Decirles que para nosotros es una oportunidad poder aprender de estos medios digitales y poder estar en contacto con ustedes, poder llevar la palabra del Señor de una u otra forma, cumplir con este compromiso que hemos hecho y que queremos honrar con la ayuda del Espíritu Santo y con la presencia de Dios presente en cada una de nuestras obras y de nuestras acciones para que podamos ser cada día unos mejores hijos tuyos. Solamente me queda la bendición. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Espero que tengamos otra oportunidad de poder compartir con ustedes un momento con el Señor. Gracias y que tengan una buena semana.